Entonces yo les decía, vamos a orar porque necesitamos 4.800 euros para entrar en el local. Entonces estábamos orando por 4.800 euros. ¿Te acuerdas, Gladys, que dije eso? Sí. Ok, entonces el día domingo se acerca Minelli y me dice, ¿cómo vamos con el dinero? Digo, tenemos 2.000 euros reunidos, nos faltan 2.800. El día lunes por la noche teníamos 3.000, casi cerca de 3.000. El día miércoles ya teníamos 4.000. El día miércoles por la tarde les digo, tenemos 4.010 euros. Y resulta que con lo que nos regalan el mes, con lo que nos regalaron el mes, ya no nos cobraron los 4.800, nos cobraron 4.000 euros, cerca de 4.000 euros. O sea, por eso es que no entraba más dinero. Entonces, cuando nosotros le confiamos al Señor, el Señor te va a proveer. Si Él te da la visión, Él te va a dar también la provisión. ¿Ok? Yo decía, ¿qué pasó? Se detuvo ya Digo, Señor, ¿qué pasó? Nos faltan 800 euros. Bueno, no, 790. Pero resulta que no eran 4.800, nos perdonaron un mes. Al perdonarnos ese mes, pues ya fue menos. Entonces, todo es, dice la Biblia, por fe. Todo es por fe. Todo es confiar al Señor. Si Él te manda, Él te va a proveer. Y yo les doy las gracias a ustedes también, todos los que nos han ayudado orando, todos los que nos han ayudado, ¿ok? En todos los sentidos. Gracias, porque todos hemos estado orando, ¿a que sí? Sí. Así que gracias por las oraciones y gracias, Señor, también por la ayuda. No sé si se me queda alguna cosa más. Creo que no. Creo que no. Si se me queda alguna cosa más, pues ya lo iremos diciendo. Ok, el día de hoy vamos a estudiar en el Evangelio de San Marcos. Vamos a ver en el capítulo 12. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, vamos a leer la palabra. A ver si lo podemos proyectar en pantalla para... Ok, dice la palabra ahí. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, el tercero de la misma manera. Y así los 7 no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, le dicen los saduceos, en la resurrección, pues, cuando resucite, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los muertos que resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Esto le dijo el Señor a los saduceos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te agradecemos en esta noche que nos permites estar aquí. Señor Jesucristo, queremos solicitar, Señor, de tu ayuda, de tu gracia, de tu favor, de tu asistencia. Espíritu de Dios, gracias por tu preciosa palabra, Señor, de la cual, Señor, tú nos permites aprender tantas cosas, Espíritu Santo. Por eso, querido Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, exponemos, Señor, tu palabra, Espíritu de Dios, mediante tu asistencia, Espíritu Santo. Glorifícate tú, Espíritu Santo, en esta tarde, Señor, y silencia toda voz contraria a tu reino. Padre, te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a la palabra de Dios.
Bienvenida. Ok, entonces aquí la palabra nos habla de este grupo religioso. Habían varios grupos religiosos, ok, en la época del Señor. Pero una de las cosas que nos vamos a encontrar, porque habla aquí de los saduceos, ok, el Señor está hablando aquí con los saduceos. Y una de las características de este capítulo es la cantidad de preguntas que le van a hacer al Señor, finalizando desde el capítulo, bueno, en el Evangelio de San Marcos, pero el final del capítulo 11 y en el capítulo 12 vamos a ver cómo continuamente le están al Señor haciendo preguntas. Y sobre todo eran preguntas para hacerle caer. Le ponían trampas, querían acusarle, ¿ok? De una u otra forma querían apresarle, que él dijese algo contra Roma, porque en ese momento los judíos se encontraban bajo el imperio romano, o contra la ley de Moisés. Y es una de las características que nos vamos a encontrar en el capítulo 12 y el final del capítulo 11, que le están al Señor haciendo continuamente preguntas, ¿no? Por ejemplo, los fariseos le van a decir lo siguiente. Los fariseos, los ancianos, dice la Biblia, los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas le van a decir al Señor: ¿con qué autoridad tú haces estas cosas, ¿no? Todo lo que el Señor hacía, los milagros, sus enseñanzas, le dicen: a ver, dinos, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Tú estás aquí predicando la palabra de Dios, nadie te ordenó como sacerdote. Dinos con qué autoridad estás haciendo y todos estos milagros, porque al Señor una de las cosas que le decían es que los milagros que él hacía era por los demonios. Dice que él expulsaba a los demonios y le decían: no, es que es por el príncipe de los demonios que echa fuera a los demonios, por Belcebú. Y una de las cosas que el Señor va a decir dice: toda blasfemia va a ser perdonada, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Menos la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Cómo yo blasfemo del Espíritu Santo? Dice que si nosotros blasfemamos del Espíritu Santo, dice que no hay, o sea, es el único pecado que la Biblia dice que no tiene perdón, la blasfemia de Dios contra Dios, el Espíritu Santo. Pero la Biblia nos dice que este pecado no es un pecado individual, sino es un pecado de grupo. Cuando aparece este pecado en la Biblia es un pecado de grupo. Cuando le dicen al Señor: tú por Belcebú es que echas fuera a los demonios. Pero no era por Belcebú, dice el Señor: si el reino de Dios se ha acercado y yo echo fuera a los demonios, es porque por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, o por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios. Entonces le dicen al Señor: ¿con qué autoridad haces tú esto? ¿Quién te mandó a ti a hacer esto? Porque nosotros estamos ordenados, tenemos el sumo sacerdote, están los sacerdotes, están los ancianos, los escribas. A ver, y tú, cuéntanos, le dijeron a Jesucristo. Y el Señor les dice: ok, les voy a contestar, pero díganme una cosa, el bautismo de Juan el Bautista, ¿de quién es? ¿De los hombres o es de Dios? Entonces dice que se reunieron los fariseos, los escribas, los ancianos, y entre ellos dijeron: a ver, ¿qué le vamos a contestar? Tenemos que darle una respuesta. Y dice: si decimos que es de Dios, nos va a decir por qué no le creyeron. ¿Por qué él tenía que haber sido el sumo sacerdote Juan el Bautista? Pero nosotros lo rechazamos. Porque Juan el Bautista, él era hijo de Elizabeth y de Zacarías, y ellos eran de la descendencia de Aarón. Entonces, dice, no podemos decir entonces que Juan el Bautista viene de Dios, o que su ministerio era de Dios, porque entonces nos va a decir por qué no le creímos, por qué no lo pusimos en el lugar que él tenía que estar. Porque una de las cosas es que Jesucristo se va a someter a Juan el Bautista. Era la autoridad que en ese momento se encontraba en la tierra. Y el Señor va a decir: no ha habido hombre como Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús va a venir y se va a someter a la autoridad que Dios había puesto.
Y cuando se acerca donde Juan el Bautista dice, no, yo no soy digno ni siquiera de desatar tu calzado, tus sandalias. Y el Señor va a decir, ¿tiene frío? No. Ok. Y el Señor va a decir lo siguiente. Dice, no, nos conviene cumplir la ley. Tú el día de hoy, tú eres la autoridad. Sí, es verdad, yo soy el Cristo, yo soy Dios, pero tú eres la autoridad. Y yo vengo a someterme a ti, a ponerme debajo de ti, a someterme a la autoridad que Dios ha establecido. Y claro, Juan el Bautista va a decir una de las frases que ningún hombre va a decir en la Biblia. Va a decir, me conviene menguar y que mi Señor crezca. Nos conviene menguar a nosotros para que el Jesús que está dentro de nosotros crezca. Aleluya. Mientras más yo mengue, más Jesús va a crecer. Y es lo que dice Juan, porque se acercaron y le dijeron, Señor, dice, ahora todos los discípulos se están yendo con Jesús. Dice, no pasa nada, me conviene a mí menguar, pero que mi Señor crezca, va a decir Juan el Bautista. Entonces los ancianos, los escribas, los fariseos y los líderes religiosos que se encontraban en ese momento allí reunidos, dicen, no vamos a decir entonces que Juan el Bautista viene de Dios, pero si decimos que viene de los hombres le tienen a él como un profeta de Dios. Entonces ni ellos mismos, ni entre ellos mismos se ponían de acuerdo, no les convenía. Porque ellos sabían que venía de Dios, pero no les interesaba que Juan el Bautista hubiese entrado allí y les hubiese puesto finos. Porque ellos no estaban cumpliendo lo que el Señor había mandado y había ordenado. Entonces se acercan al Señor. Y dice, si nosotros decimos que Juan el Bautista no viene de Dios, el pueblo tiene por profeta y nos van a apedrear, porque las multitudes seguían a Jesús. Y se acercan donde el Señor y le dicen, no sabemos de dónde era el ministerio de Juan el Bautista. Entonces el Señor les dice, pues como ustedes no me contestan, pues entonces yo tampoco les voy a decir nada. No les voy a decir de dónde viene mi ministerio. Búsquense la vida. Porque todas las preguntas que estos líderes religiosos le hacían a Jesús era para tenderle una trampa. Y hay personas que vienen a hacerte preguntas para tenderte una trampa. ¿Sabes? Nosotros no somos dioses. Hay preguntas que podemos contestar. Hay otras preguntas que no podemos contestar. Simplemente, pues no sé, pregúntale a Dios. ¿Sí o no? No somos dioses. Entonces, la Biblia nos dice en este capítulo, nos va a empezar a narrar de las preguntas que le hacen al Señor continuamente. Después de esto el Señor va a decir lo siguiente. Nos va a hablar de la parábola de los labradores malvados. El Señor había escogido a Israel como pueblo y dice, va a decir lo siguiente la Biblia, que el Señor plantó una viña, el mismo Dios la cercó. Dice, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. En otras palabras, el Señor escogió a un pueblo, a Israel. Envió líderes religiosos para que cuidasen y cultivasen la tierra. Y dice que la cercó era la ley de Dios. Un pueblo apartado por Dios, escogido, privilegiado por Él, pero que no dio fruto. Por los líderes religiosos que se empezaron a corromper. Los líderes religiosos empezaron a corromperse. Y que el Señor nos ayude, ¿verdad? Amén. Que Dios nos ayude a ser humildes. Que el Señor nos ayude a que no se nos suba la... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice aquí? El orgullo, el humo a la cabeza. No sé, ¿cómo dicen en Honduras? Los humos a la cabeza. Entonces la Biblia nos habla en este capítulo, en el capítulo 12, nos dice
que continuamente le empezaron a hacer preguntas al Señor. Y es una de las cosas que también el enemigo va a querer hacer, ¿ok? Porque esas preguntas eran preguntas trampa. Y la palabra nos dice que Satanás es el experto o el que tiene el don de hacer trampas o intentar ponernos trampas. Efesios capítulo 6 nos habla y nos dice: nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Y es una de las cosas que debemos de cuidarnos, de estar atentos, porque yo creo que a todos el enemigo nos ha puesto trampas. ¿Para qué? Pues para tropezar. Dice, es imposible que no vengan los tropiezos, dice. Van a venir tropiezos. Pero ay, dice, de las personas por las que vienen los tropiezos, ¿verdad? Continúan. En el versículo 12 nos dice entonces la Biblia que nuevamente se acercan donde el Señor y le dice: a ver, dice: Señor, ¿es lícito dar tributo al César o no? En otras palabras, ¿hay que pagar impuestos o no hay que pagar impuestos? Dice que fueron a hacerle esta pregunta para tenderle una trampa. Y el Señor va a decir: a ver, tráiganme una moneda romana. En otras palabras, Jesús no tenía ninguna moneda. Jesucristo Él no cargaba ninguna moneda. Dice: a ver, tráiganme una moneda. A ver, ¿cuántos de aquí traen monedas? ¿Alguien trae monedas? Yo aquí, por aquí tengo alguna moneda. Por aquí tengo alguna moneda. Mira, y justo ve. Ahí, cójanla. Todavía no somos suficientes. Y dice el Señor, mira, justo hoy me dieron esta moneda. Dice: ¿de quién es la inscripción? Le dan la moneda y dice: ¿de quién es la inscripción? Curioso que también, ¿de quién es? Eso será del rey. Del rey. Del rey. ¿Y saben qué? Tengo las dos monedas de propina. Como el de Batillo, Benito, a mí. Y tengo las dos monedas, traen la... Quédatela, Gladys. Puede ser César. Yo no sabía que tenía las monedas. Y a Dios lo que es de Dios. Y las dos traen la inscripción del rey. Entonces, el Señor les enseña la moneda y les dice: ¿de quién es la inscripción? ¿De quién trae la imagen? Del César, del rey. Dice: pues denle al César lo que es del César. Yo tenía un compañero que creo que había escuchado ese texto bíblico. Y él trabajando le quitan un cliente. Dice: lo que es del César es del César. Lo que es del César es del César, y hasta es de César, ya. Ese cliente era de César. Yo digo, pero ese texto no tiene nada que ver. Lo que pasa es que él escuchó y lo aplicó en ese momento. Se pensaba que Guido se llamaba. ¿Qué? Escuchó las campanas, pero no completó. Efectivamente, el emperador. No sabía que lo que en ese momento estaba diciendo el Señor es: denle al César lo que es del César. ¿De quién es la imagen? Y a Dios lo que es de Dios. Qué curioso que dice: la moneda, ¿de quién tiene la imagen? Del César. Pues al César denle lo que es del César. ¿Y de quién nosotros tenemos la imagen? De Dios. La Biblia dice que nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando Él nos formó, nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y una de las características que la Biblia nos dice es que tenemos poder cuando nosotros hablamos. Por eso, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos declarando? Dice la palabra que cuando el Señor ordena la creación, la ordenó por medio de su palabra. Dice: sea la luz, haya expansión. Y justamente estamos en el año del favor de Dios, ¿verdad? Y dice la Biblia que en el segundo día Dios
A ver, ¿cómo dice el libro de Génesis? Vamos a leer aquí para no inventarme, porque luego después me dice, te estás inventando. Ordenó el desorden o algo así. Dice, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas. Dice que estaban sobre la expansión y fue así. Eso fue en el día segundo, ¿ok? Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, y fue el día segundo, ¿ok? Libro de Génesis capítulo 1. Y una de las palabras que recibí a principio de año es que este año iba a ser un año de mudanza. Todavía no estábamos confirmados para el nuevo templo, para el nuevo local, para el nuevo local que ya lo tenemos. El nuevo local que ya lo tenemos. Y decía, este año es un año de mudanza. Para mucha gente. ¿A que sí? Es un año de mudanza. Pero llego a la reunión de pastores y estaba yo conversando con nuestro evangelista, contándole cómo había sido la historia de llegar a este templo, y justamente habíamos estado también negociando el local que ya lo tenemos, y que el Señor me había dicho que no, me había frenado porque todavía no estábamos listos para dar ese paso. Y estábamos hablando con él y le digo, la verdad que fue difícil el salir de casa. Yo me acuerdo que estábamos ahí en casa, estudio para líderes, y estaba ahí, estaba Doris y mi madre, y yo dando un estudio ahí para líderes en el salón de la casa. Tenemos avivamiento, llegó una persona. Decía el día de ayer que estábamos en la reunión de pastores, mejor dicho, el día miércoles, nos empezaron a presentar, ¿no?, a los pastores, a preguntarnos. Nuestro pastor principal decía, a ver, cuéntanos cómo va tu iglesia, y así va, pastor por pastor. Y cuando de repente llega un pastor que es ecuatoriano, que se llama Washington, que tiene una iglesia ahí en Villalba, y dice, pastor, ahí nosotros bien, pero tenemos una obra en Ecuador. Dice, ahora acaban de iniciar una obra ahí en Ecuador, y se están iniciando, y pues bueno, yo les estoy apoyando. Y dice, iniciaron con 150 personas. Dice, diferente que aquí, ¿verdad? Dice, ahí en Latinoamérica inician una iglesia y 150 personas ya arrancaron. Y todos ahí nos quedamos mirando, y ya les gustaría en España iniciar con 150 personas. Por eso esos países son ricos, son gente que tiene el corazón dispuesto para Dios. 150 personas, inician una iglesia con 150 personas. Eso me llamó muchísimo la atención. Entonces, ¿qué le estaba? Estaba con el evangelista hablando, ¿no? Estábamos hablando de cuando nos pasamos para acá y la presión que había para pasarnos para este lugar. Y le decía, ¿sabes qué? Le digo, ¿sabe qué? Porque el evangelista es mi tío. Le digo, ¿sabe qué, tío? Digo, yo ya me di por vencido. Yo como que tiré la toalla antes de llegar aquí, porque estuvimos mirando tantos lugares que dije, Señor, tiro la toalla. No busco más. Pero un día digo, Espíritu Santo, por favor, ayúdame, guíame hacia ese lugar. No sé si lo había dicho antes, pero de repente veo este local. Pero como había tenido tanto fracaso en nosotros, en la negociación, que si un hombre súper desagradable, que teníamos el dinero pero nos cerraban la puerta, en otros no teníamos el dinero, nos abrían la puerta pero no teníamos el dinero. Y era tal mi frustración que yo dije, tiro la toalla. Y de repente veo este local y digo, no, ese tampoco es. Ya yo mismo lo descarté. Y hablando con él le digo, y al final como que el Señor me impulsó que lo coja, que este era el local, el que tenemos el día de hoy. Y le comentaba del local de allí. Y para esto nos estaba escuchando un pastor al lado. Y me dice el pastor, le dice, les estuve escuchando un poquito la conversación. Dice, tú eres el pastor, ¿verdad? Le digo, sí. Dice, ¿sabes qué te aconsejo? Me dice, te aconsejo que metas más cultos. No cojas otro local.
mete un culto más y aprovecha el local que tú tienes. Porque yo ya tengo la experiencia de haber cogido un local grande. Dice, me endeudé, me fue mal, tuve que dejar ese local. Ya, ahora estoy alquilando en un salón de bodas y ahí dice, me estoy reuniendo. Yo empecé igual en casa, luego después nos fuimos a un local grande. Después, cuando ya no podíamos pagar el local grande, se fue la mitad de la iglesia. Y ahora dice, alquilo un salón de bodas. Me lo dan por un buen precio. Dice, no cojas otro local, me dice, sí, el pastor Pastor John, que tiene una iglesia ahí en Pinto. Pero él lo decía bien, por la experiencia, ¿ok? A veces tú en la experiencia, él a lo mejor me ve muchacho, me ve joven, dice, este pobre, que no pase lo que yo pasé, esa catástrofe o ese desierto que yo pasé, que no lo pase. Seguro, vino con un buen corazón el pastor. Me dice, si nos hemos sentado aquí, al lado, y te estoy diciendo esto, no es casualidad. Y yo le digo, pues yo creo que sí, es casualidad, puede ser que no sea casualidad. Nada es casualidad, ¿ok? Pero nosotros debemos de entender que lo que vive un hombre, no vive otro hombre. Que la experiencia que una persona tiene con Dios no es la misma que otra persona tiene con Dios. Dios te va a hablar a ti de una forma. Tú pregúntale al Señor, habla con Él y Él te va a hablar, Él te va a contestar, Él te va a ayudar. Como el día de hoy hablaba con María, que es una de las viudas que se congrega todos los domingos, y me decía, Dios, no sabes, dice, qué idea Dios me dio. Dice, yo no puedo abrir cosas fuertes, me dice ella, por cosas que son muy duras. Y tenía el suavizante y Dios me dio una idea. Y me dijo Dios lo siguiente, hierve el agua y mete la botella en el agua caliente. Y cuando la saques, la giras y se va a abrir. Y dice, y Diego hice eso, ¿y sabes qué pasó? Se abrió. Dios me dio esa idea, Diego. Le digo, sin ninguna duda, María, que tiene 81, 82 años, ¿cuántos años tiene María? Y ella debe estar preocupada porque Brian le iba a subir un colchón. Le digo, déjale, si para él es como una pluma, un colchón. Que lo meta en el ascensor. ¿Viste meter en el ascensor o no? Es que se va a dañar el ascensor. Pero se daña el ascensor, no se daña Brian, hombre. ¿Sí o no? Pero tú, ¿qué te crees, María? Que el colchón pesa como plomo. Si pesase el colchón como hierro, como plomo, ya te hubieses ido al piso de abajo. Ya lo hubieses visitado a tu vecino. Dice, no, es que el colchón pesa mucho. No, es que el colchón no pesa como una persona. El colchón sí pesa, pero tampoco es que pese tanto un colchón. ¿Sí o no? Depende. Y me dice, y esta mujer me dice, ¿sabes qué pasó? ¿Qué me dice Dios cuando estoy metiendo la lavadora? Estoy metiendo la lavadora y de repente tu hermana que me regaló una camisa de color le iba a meter y Dios me dice, no la metas, lava la mano. Y le hice caso y fui a lavar y dice, Diego, tú no sabes la cantidad de tinta que tiraba esa camisa. Qué linda, Diego. Y es verdad. Y dice, porque si yo lo hubiese metido a la lavadora, dice, me cargo toda la ropa y me cargo el pijama que me regalaron en Reyes. Y mi hijo ahí sí me hubiese puesto fina. Si hubiese manchado toda la ropa de color, dice, esa idea, digo, me la dio Dios. Dios me habló. Y yo digo, sin duda, María, Dios te habló. Y ¿sabes qué? Le dije lo mismo a mi hijo. Y mi hijo también. Su hijo que renegaba de Dios. Ahora ha pasado todo este año el COVID. Todos cogieron el COVID. Cuidado, María. Cuidado, mamá, con el COVID. No te vayas a ningún lado. Etcétera, etcétera. Y ahora le dice el hijo, sin duda yo creo que Dios está contigo, mamá, porque todos hemos cogido el COVID, menos tú. Aleluya, gloria a Dios. Tú no cogiste el COVID, toditos hemos cogido el COVID, tú nada. Dice, sin duda Dios está contigo, mamá. Como Dios te honra cuando tú empiezas a creer en Él. Aleluya. Después de toda la persecución que ha tenido esa mujer, ustedes no saben la persecución que ha tenido y que tiene todavía. Pero por esa fidelidad, porque, vamos a decirlo así,
Nadie es perfecto, y menos ella, ni yo, ni nadie de aquí somos perfectos. Pero ya por confiarle a Él, Amén. cuando tú le empiezas a confiar a Él entonces empieza a cumplir lo que dice su palabra. El libro de Éxodo, si no me equivoco, en el capítulo 15, verso 26, a ver si me lo puedes proyectar, dice: y la plaga que yo envié al mundo no te va a tocar a ti. La plaga que yo envié al mundo no te va a tocar a ti. Es una promesa Amén. del Señor. Y yo le digo, sin duda, María, Dios te habló. Dice, voy caminando por allí y de repente que había unas setas, algo levantado, yo no me había dado cuenta, y el Espíritu Santo me habla y me dice: desvíate del camino porque vas a tropezar. De repente levanto la mirada, veo así, me desvío y efectivamente había algo delante mío que me iba a hacer caer. Una mujer de 82 años estaba hablando, y ¿saben qué dice ella? Le digo a Jehová, le digo: Jehová, no quites de mí tu Santo Espíritu. Aleluya, gloria a Dios. No quites de mí tu Santo Espíritu. Y ella no sabe que el día de hoy estamos en un tiempo de gracia donde el Espíritu Santo no se va a ir de ti. Él te ha sellado con su Santo Espíritu, que es la garantía de la salvación. Con las arras, a ver, 26 así. Éxodo capítulo 15, verso 26. Ok, entonces el Espíritu Santo no se va a ir de ti. Tú creíste en Jesús, Él está en ti, Él no se va a ir de ti. Lo que sí, el Espíritu Santo se alegra, se entristece. ¿Qué dice Éxodo capítulo 26? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a su mandamiento, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios o al mundo, ¿qué es lo que significa egipcios?, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron, dice, y llegaron a Elín, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Era Israel en el desierto. ¿Ok? Entonces, como Dios te habla a ti te va a hablar de una forma diferente que como me habla a mí. Cada uno tiene que buscar la forma en la que Dios te habla. Cada uno de nosotros debemos de buscar esa forma. Ok, por eso es que, ¿por qué hay tantas denominaciones cristianas? ¿Qué si católicos? ¿Qué si anglicanos? ¿Qué si evangélicos? ¿Qué si ortodoxos? ¿Qué si metodistas? ¿Qué si bautistas? ¿Qué si adventistas? ¿Qué si dentistas? Decía mi pastor. Porque cada uno de nosotros somos particulares. Y no han entendido que como somos particulares, cada uno experimenta su fe a su manera y a su forma. Y claro, queremos que todos experimenten de la misma forma que yo. Y por eso es que se han hecho, comprendemos, se han hecho tantas denominaciones. Es por eso. Y creo que mi denominación, mi religión es la verdadera y el resto son falsas. No es así. Hay un montón de personas metidas en religiones, sí es verdad, equivocadas, con falsas doctrinas, pero que están de todo corazón intentando conectarse con Dios. Si tú eres un hijo de Dios, Dios siempre te llevará a un lugar de sana doctrina, un lugar donde tú aprendas. Él te guiará, porque Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y me decía este pastor lo siguiente: yo, por la experiencia que tengo, te recomiendo que no cojas otro local, mete más reuniones, explota el local que tienes. Entonces yo cogí este consejo y dije, pues voy a hacer así. Vamos a seguir aquí un año más, Señor. Si ya me dijiste que el local de allí no lo vamos a coger, pues entonces miré otros locales, no me convenció ninguno, llamé a alguno más, no me daban información. Yo dije, nos quedamos aquí un año más. Un año más, si tenemos que meter otro culto, metemos otro culto. Ya está.
Pero el Señor empieza a sacudir. Digo, ¿qué pasa, Señor? Te estoy buscando, estoy leyendo tu palabra, estoy ayunando. ¿Qué ocurre? Y yo llegaba aquí a oración y les decía, y una de las mañanas llego y les digo a ellas que están aquí en oración, oren por mí, por favor, necesito que oren por mí. ¿Se acuerdan? Cuando me pusieron las manos y estuvieron orando por mí, ahí no sabíamos nada del local. Y era el Señor que ya empezó a decir, no, es tiempo de mudanza, es tiempo de expansión. Y era una de las palabras de principio de año. Va a haber mudanza, que es lo que conlleva también el favor de Dios. Amén. No sabemos qué están haciendo aquí al otro lado. Nosotros queríamos coger el local de aquí al lado, pero parece que lo están haciendo vivienda. Dios conoce el futuro, sabe qué es lo que va a pasar. Quién sabe que más adelante tengamos problemas aquí con parece que están haciendo una vivienda aquí. Nosotros que ponemos música y cantamos, y Él sabe. El día de hoy estamos bien tranquilos, pero Él conoce el día de mañana. Busca al Señor. Él conoce todo. Todo está bajo su control. Cuando tú empiezas a buscar su reino, dice la Biblia, Él lo añade todo. Nos encontrábamos en Madrid, estuvimos viviendo varios años ahí en Madrid, en San Fermín. Y ahí en el piso que estamos, en los últimos meses en el baño empezó a hacerse una grieta en la parte de arriba. Se empezó a hacer una grieta y era el baño de arriba que la tubería se empezó a partir, o sea, lo que es el retrete, cuando la gente iba a hacer sus necesidades, ya se está empezando a filtrar por allí. Entonces un día yo me estaba duchando y de repente empezó como a caer un poco de gotas. Y yo digo, ¿qué es esto? Digo, pues aquí esto tiene que venir a arreglarlo, ¿no? Y en la pandemia, justamente en la pandemia, vinieron a arreglar eso. Y pusieron un parche, un romano vino y puso un parche. Puso un parche allí, en la bajante del tercero justamente está el retrete y está la cañería. Pues justamente en esa cañería tenía un hueco. Entonces vinieron y pusieron un parche ahí. Eso pusieron el parche, luego después vinieron unos españoles a tapar todo eso. Y claro, ellos solamente taparon lo que es el pladur y no taparon la parte de arriba. Le digo, ¿taparon la parte de arriba? Sí, la hemos tapado. Le digo, ok. Le digo, toma, en una propina, Dios te bendiga. No la quiero, gracias, me voy. Y se fue. Yo digo, ¿sabes qué? Le digo a mi esposa, me da... Porque había dos techos, estaba el techo principal y luego estaba el techo de pladur. El techo principal no lo taparon. Le digo, me da que el techo no lo taparon. ¿Saben qué? Salimos de esa casa, llegamos aquí a Boadilla del Monte, al poco tiempo revienta toda esa cañería. En el piso de abajo llegan a vivir unos satánicos. Dice que tremendo escándalo abajo, los satánicos. Tienen que cambiar, el día de hoy tienen que cambiar toda la bajante del edificio, de ese lado. El Señor conoce los tiempos. Él sabe los tiempos. El problemita ese que vimos de la gotera, eso no fue nada para lo que el día de hoy están pasando ahí. Por eso nos conviene estar con papá, porque papá te cuida y sabe, dice, hijo, hasta aquí te toca mudanza. Les toca mudanza. Y yo cogido del consejo de este pastor, que no, ahí vamos a seguir. ¿Saben qué dice la palabra? Ya me desvié por otro tema, pero no importa. Algo que el Espíritu dice. La Biblia nos habla de un rey Josías. Capítulo de Crónicas, capítulo de Crónicas 33, segunda de Crónicas 33. Nos vamos a mover en lo que el Señor nos guía ahora. Segunda de Crónicas 33.
Vamos a ver qué dice allí. Versículo 32. Vale. Segunda de Crónicas, capítulo 35, perdón, verso 20. Nos habla de este rey, del rey Josías, un rey que tuvo temor de Dios. Miren lo que dice Crónicas 35:20. Dice: después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, o sea, fue un hombre que temió a Dios. Dice la Biblia que fue un hombre que vivió recto delante de Dios. Dice: Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao, el faraón de Egipto, le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo hoy contra ti, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo. O sea, el diablo diciéndole: Dios está conmigo, deja de fastidiarme, rey Josías. Sigue. Mas Josías dice: no sea que él, ¿quién? No sea que Dios te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla. ¿Por qué se disfraza el rey? ¿Qué tenía que esconder? Y no atendió a las palabras de Necao, que eran de la boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenían, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Faraón Necao. Faraón en la Biblia significa Satanás. Cuando tú lees Faraón, tipifica el diablo. Faraón Necao iba a luchar contra Carquemis, que era otro enemigo. Y él iba para allá, y el rey Josías se entera que el diablo va para... Dice: no, dice, diablo, tú no vas a ningún lado. No vas a ir a ningún lado, Satanás. Aquí mismo yo salgo a reprenderte y voy a hacerte la guerra y la lucha. ¿Y qué le dice Faraón? Dice: no te opongas, porque estoy siendo enviado por Dios. O sea, en otras palabras, a veces vienen enemigos a nosotros y nosotros queremos luchar contra este enemigo, pero resulta que es un enemigo enviado por Dios para destruir a Carquemis, para destruir otro enemigo. A veces las personas dicen: Dios es un Dios de principios. No, Dios te habla como él le dé la gana. Él, si quiere usar al diablo para verte, te va a hablar a través del diablo. Te va a enviar alguna situación extraña o que tú no entiendas. No luches contra el diablo, estaba diciendo ahí. No luches, porque Dios lo envió para destruir otro enemigo. Es lo que está diciendo Faraón. ¿Qué está diciendo ahí? ¿No está diciendo eso? Rey Josías, no te opongas, porque vas a morir. Y el rey Josías no hizo caso, y se puso y se fue a hacer guerra y a batallar contra Satanás. Y no era el tiempo de batallar contra Satanás, no le tocaba a él esa guerra. Y encima para esto se disfraza como el rey Acab. Y muere el rey Josías, un rey que era temeroso de Dios, por oponerse a la voluntad de Dios, por oponerse a Satanás, que iba a vencer a otro enemigo. Que fue algo que me ocurrió durante todo este tiempo.
Como que el diablo me atacaba a mí, yo intentaba luchar contra Satanás. Satanás, te reprendo, aléjate, déjame en paz, déjame tranquilo. Y yo intentaba luchar contra Satanás hasta que de repente leo esta historia y digo, entonces ya no voy a luchar contra ti, Satanás. Dale, viaja ahí, pelea con quien tengas que pelear y ya está. Vence a Carquemis, Carquemis es el enemigo, pues dale, viaje allá a Carquemis. Entonces, las personas te pueden hablar, decir, pastores, lo que quiera que sea. Lo importante es que tú estés atento a la voz de Dios, como Él te habla. Y cuando tú empiezas vamos a decirlo así, cuando empieza a pasar el tiempo, los años, tú cada vez te vas a ir haciendo más sensible a la voz de Dios. Y vas a entender cómo Él te habla. De repente llego el sábado 29, abro el libro de Esdras y el Señor ahí me habla y me dice, es tiempo de que tú ya cojas el local. Yo digo, Señor, es tiempo de que ya nos cojamos el local de ese local de ahí, pero tú me dijiste que no. ¿Cómo el Señor te habla? También por experiencias pequeñas, ¿ok? ¿Qué dice la Biblia? En lo poco tú eres fiel, en lo mucho Dios te pone. Con las experiencias pequeñas que tú vas teniendo, te va llevando a más y a más y a más. Es tiempo de que cojas el local. Y según fue pasando el día, yo estaba emocionado. Digo, Señor, tú quieres que nos mudemos, Pero de repente, como que algo me dijo, no, eso es carnal. Ese sentimiento que está saliendo de ti es carnal. Tú quieres irte al nuevo local para que sea más grande y que la gente opine. Y es algo carnal. Y yo dije, ay, entonces si es algo carnal, digo, Señor, entonces no voy. Digo, ya me confirmas. Si viene de ti, me confirmas. Ya tú sabes cómo hablarme, Señor. ¿Cómo Dios les habla a ustedes? ¿Cómo Dios te habla? A mí me habla en silencio. Pero ¿cómo tú disiernes su voz? Yo la entiendo, yo la oigo. En la Biblia confirma. Por eso, conforme va pasando el tiempo, tú vas discerniendo su voz. E incluso cuando el diablo te ataca, cuando Satanás te ataca, ¿Te das cuenta? tú sabes que no es que el diablo te ataque, tú sabes que Dios te está hablando por un ataque del diablo. Un mal pensamiento. ¿Ok? Cuando el diablo te ataca, ahí está Faraón. Cuando el diablo a veces te ataca, también Dios te está hablando por ese ataque. O por un sueño. ¿Por qué Dios no cuidó tus sueños? Señor, ¿por qué no cuidaste mis sueños? Si yo el día de hoy oré y dije, guarda mis sueños, Señor. Y te pedí que guarde mis sueños. ¿Y por qué no los guardaste? Ay, Señor, yo creo que tú me estás hablando y quieres que haga algún cambio. O no he sido fiel en tal parte. Entonces el Señor me habla y me confirma que tenemos que coger el local. Por la mañana me levanto a orar y digo, Señor, entonces sí tenemos que coger el local, lo vamos a coger. Y leo la Biblia, empiezo a orar y cuando termino mi devocional o cuando estaba leyendo la Biblia me quedé dormido un ratito. Me quedé dormido en el sillón y en eso un sueño. Digo, Señor, cogemos el local. Le dije antes de dormirme y entro en un sueño. Mi pastor Juan Cano, se llama Juan Cano. De repente está ahí, está haciendo una oración por uno de los pastores, Paco Rubiales. Y de repente me mira y me dice, ven, voy a orar por ti, ven, porque ahora vas a entrar en un momento muy importante y voy a orar por ti. Pone la mano y yo siento claro como empieza a orar por mí, pero
diciendo, tú necesitas ahora mucha oración. Como confirmándome lo que yo, antes de quedarme dormido, le había dicho al Señor. Cogemos el local. Entonces, en este desarrollo, en ese caminar, tú vas entendiendo cómo Dios te habla. Y Dios te habla por sueños, ¿ok? Dios también te habla por sueños. Esta semana me encontraba con una muchacha. Me dice esta muchacha, Vanessa se llama. Me dice, ¿sabes qué? Mi abuelita, dice, se murió y no pude ir a visitarla. Ella es ecuatoriana. Y se llevo aquí 19 años y nunca volví a mi país y no pude ir a visitarla. Y quiero ir a visitar a mis abuelitos de mi madre, porque la abuelita de mi papá se murió. Y quiero ir para el Ecuador para que no me ocurra lo que me pasó con mi otra abuelita. Dice, ¿y sabes qué me pasó? Me dice esta muchacha. Me dice que mi papá hace unos días atrás, dice, soñó que mi abuelita, la que se murió, venía a traerme. Y se levantó mi padre asustado. Dice, le soñaba a mi mamá que venía por Vanessa, se la venía a llevar. Dios te habla también por sueños. Y le dije, ¿sabes qué? Le digo, Dios te está hablando. Y no es casualidad que tú hayas soñado eso. Se terminó el tiempo. Si quieren, sigo un poquito más, si no, ya corto, como ustedes me digan. No, tengo curiosidad. Y le digo a ella, Dios te está llamando. Dios habla también por sueños y tienes que estar atenta a los sueños. Dice, ¿sabes qué me pasó hace un año? Yo tuve un accidente muy grave y no me pasó nada. El coche quedó mal, pero no me pasó nada. Le digo, Dios te está buscando, búscale. Porque ese sueño que tuvo tu padre no es casual. Dios te habla por sueños también. Principalmente su palabra. ¿Ok? No creas que Dios es... Dios usa al diablo también para hablarte. Ya está. Ahí lo vemos a Faraón Necao. Bueno, entonces voy a cerrar aquí. ¿Ok? La Biblia dice... Tengo aquí un estudio que ni siquiera lo doy. Eso les predico el domingo, ya está. Tengo estudio para el domingo. Y el chiste de hoy, pues ya como no tengo tiempo, ya no les cuento el chiste de hoy. La Biblia dice en esta historia que los saduceos no creían en la resurrección. Quiero decirte, vas a resucitar. Este cuerpo es pasajero. Dios te va a dar un cuerpo, dice la palabra, glorificado, parecido al que tenía Jesucristo. Y vemos a Jesús, que Jesús, él comía. Le dieron un panal de miel y un pescado. Vamos a ser semejantes al Hijo de Dios. Entonces vamos a resucitar también con el Señor. ¿Ok? Ellos no creían en la resurrección. Los saduceos eran los racionalistas de la época. Querían racionalizarlo todo, y la fe no es racionalizar, sino obedecer. Hazle caso, haz caso lo que Dios te dice, y tú vas a experimentar su poder, su mano, su gracia y su favor, como lo hemos experimentado ahora con el local. Nos dieron un mes más, cumpliéndose el favor de Dios sobre panal de miel. No esperábamos que nos den un mes más, nos regalaron un mes más. Nos quitaron dinero que teníamos que nosotros entregar, nos rebajaron el dinero. El favor de Dios, cuando tú crees en esa palabra que Dios suelta, entonces tú empiezas a experimentar su favor. A ver, ¿cuántos creemos en el favor de Dios? ¿Cuántos creemos que Dios nos va a dar favor este año en todo lo que hagamos, en nuestros estudios, en nuestro trabajo, en nuestros proyectos, en los negocios, en las finanzas? Sí. El Señor nos va a dar favor. La Biblia dice entonces que los saduceos desconocían. Dice, ustedes hierran, les dice saduceos, porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. Por eso estos estudios bíblicos es para que nosotros aprendamos su palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero también esa palabra en el original es por falta de intimidad. No solamente es el conocimiento, sino es la intimidad que tú tengas con Él. Y ese conocimiento te va a ayudar. Y ese conocimiento te va a bendecir. Porque la letra
mata. Mucho conocimiento sin el Espíritu te mata. Que es lo que les pasaba a los fariseos, saduceos y a todos los religiosos de la época. Sabían mucho, pero no había espíritu, no había poder, no había milagros. Desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por esta tarde, este tiempo que tú nos has permitido. Señor, compartir tu palabra, Espíritu de Dios. Yo bendigo cada linda persona que está aquí, papá. Padre, ayúdales, bendíceles, declaro el favor de Dios sobre sus vidas. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y que Dios les guarde y les bendiga.